Buenas tardes y buenas noches a todos los que nos acompañan en esta sesión. Ya con este es nuestro tercer encuentro de cada mes con Jesús, un pasaje evangélico donde Pedro Pablo Achondo nos invita a divagar. Hoy tenemos el pasaje de Jesús, el pozo y la samaritana. ¿Quién es Pedro Pablo Achondo? Él es teólogo de Chile, estudió teología en Brasil y Francia y ha sido misionero en diferentes lugares del mundo y ha trabajado en cárceles y comunidades indígenas. Es doctor en territorio, espacio y sociedad. Actualmente se dedica a la docencia en investigación en diferentes universidades de Chile y es creador y coordinador del Diplomado en Teología Latinoamericana, que imparte este año la Fundación Un Camino. También es poeta y miembro de colectivos medioambientales. Ha escrito varios libros, entre ellos está Desde el abismo, A ti clamo, Señor, Dios, el sufrimiento y lo que podemos hacer, Una iglesia híbrida, La amistad con Jesús y el último, si no me equivoco, Pedro Pablo, es La iglesia después de la iglesia. No quiero quitarle el tiempo a Pedro Pablo, solamente saber que nos da muchísima alegría tenerlo nuevamente con nosotros porque nos ilumina la mente y el corazón. Entonces, Pedro Pablo, te dejo con este público hermoso que ya deseamos escucharte. Muchas gracias, Re, siempre tan cordial y calurosa bienvenida. Para los que y las que vienen por primera vez, ya sentirán el calor de esta comunidad. Esta es una pequeña comunidad de aprendizaje, de reflexión, de conversación, que, bueno, con varios nos hemos encontrado en diferentes espacios y nos venimos reuniendo Ahí está muy hace un mal, no tiempo seas atrás. Eso, vamos a apagar los micrófonos. Y bueno. ¿Qué nos convoca hoy día? Voy a dar una pequeña introducción porque veo que hay varias caras nuevas, lo que me alegra muchísimo. Entonces, déjenme tratar de compartir esto bien. Ahí. Lo que nos convoca es un ciclo anual que inventamos con Rosa Elvira, o ella me invitó así a inventar esto, porque teníamos ganas de conversar sobre Jesús. Inventamos un ciclo con el pretexto de hablar de Jesús. Qué cosa más bonita, ¿no? Y conocerlo más, y aprender de él, y amarlo mejor. ¿Ah? Entonces este ciclo lo llamamos los gestos y las palabras de Jesús. Y en cada uno de los encuentros agarramos un texto bíblico y lo trabajamos, lo desglosamos y divagamos, que ya voy a explicar lo que es eso. Y como bien nos decían al inicio, el texto de hoy día, y yo siempre les pido si lo pueden seguir en sus casas y traen su propia Biblia o Nuevo Testamento, es mucho mejor, es el encuentro de Jesús con la samaritana, pero que aquí le agregamos el pozo. ¿Ah? El texto lo vamos a llamar Jesús, el pozo y la samaritana en Juan 4, del 1 al 25, con un subtítulo que un poco son las claves de lectura en las que vamos a profundizar, que es territorio de paz y hospitalidad total. Muy brevemente, entonces, para, insisto, los que se incluyen por primera vez, este ya es nuestro tercer encuentro y no hay ningún problema, no hay que participar de los anteriores, es solo juntarse y reunirse. En todos los meses tenemos uno, ¿ya? En general tratamos de que sea el último martes de cada mes para que lo tengan ahí presente. Entonces las preguntas que más o menos nos siguen son: ¿qué tipo de gestos son los que vamos a leer, a presenciar? ¿En qué contexto? ¿Qué provocan? ¿No? ¿Qué nos hacen? Qué nos producen? ¿Y qué podría cambiar nosotros, la iglesia, nuestras comunidades, nuestra familia, a raíz de estos gestos y palabras de Jesús? ¿Ya? Entonces, no es que vayamos respondiendo cada pregunta, sino más o menos son como las que nos orientan. En un método que inventamos, para este ciclo, que en realidad es una mixtura, no es un método híbrido, es una mixtura de cuatro cristianos, cuatro creyentes, muy diferentes a ellos, que dedicaron tiempo a la Sagrada Escritura. ¿Ah? Cada uno a su modo. El primero es André Lacocque, ¿ah? Que más bien viene del ámbito de la filosofía y de la teología bíblica. ¿Ah? Y él tiene un libro que se llama Pensar bíblicamente.
¿no? Entonces enseña qué significa pensar, así como el ejercicio de pensar, pero con las categorías de la Biblia, teniendo la Biblia dentro, acá dentro, ¿no? De la mente, aparte del corazón. Después invitamos a un amigo jesuita que ya falleció hace muchísimo tiempo atrás, Paul Bouchon, francés, quien empezó a elaborar un método, y hoy día vamos a entrar un poco en esto, así que por eso lo quiero nombrar, que se llama la intertextualidad, ¿ya? Es aprender que la Sagrada Escritura, la Biblia, es un texto que dialoga consigo mismo dentro de él, ¿ya? Como esos antiguos libros en que uno iba leyendo y le decían, si quieres saber qué pasa en la puerta izquierda, pasa a la página 34. Y si quieres saber qué hay en la otra puerta, pasa a la página 83. Entonces, es un libro que nos va guiando, la Biblia, por diferentes caminos. Ese método se llama la intertextualidad. Luego invitamos a Carlos Mester, gran biblista, ¿cierto? Radicado en Brasil, creador de los círculos bíblicos y en el fondo uno de los precursores en América Latina de la interpretación comunitaria de la Sagrada Escritura, ¿no? Es decir, desde el contexto leemos el texto para que nos envíe de vuelta de una forma distinta a otros contextos, ¿ya? Y a mí me interesó también por el tema de la esperanza invitar a Monseñor Romero, ¿no? Don Oscar Romero, San Romero América, por su insistencia en la centralidad de la palabra, pero en una palabra que es también comunicada, ¿no? Una palabra que quiere que entre a todos los hogares salvadoreños de aquellos tiempos. Entonces, él dedica grandes momentos de su vida a mensajes radiales. Y es famoso y es muy conocido por varios de esos mensajes. Entonces, bueno, invitamos a Romero, Mester, Paul Buchon, André Lacocque para volver a entrar en la Sagrada Escritura, ¿no? Vamos a sumergirnos en la Biblia de una forma distinta. Esa es la propuesta de cada encuentro. Entendiendo a la Biblia o la Sagrada Escritura como un libro vivo, ¿sí? Un libro vivo, es decir, siempre podemos volver al mismo texto y nos va a decir algo diferente, porque no solo nosotros estamos diferentes, o nuestro contexto, nuestro entorno, nuestra vida, sino porque el libro también es un libro que manifiesta una palabra viva, que dialoga hacia adentro, intertextualidad, y hacia afuera. Carlos Mester, ¿no? Es un libro ad intra y ad extra, que nos invita a ejercitar la imaginación. Entonces, parte de este ejercicio de divagar es, vamos a imaginar, vamos a, vamos a transportarnos en el tiempo, ¿no? Vamos a transportarnos geográficamente y establecer una relación lúdica y fructífera con los textos. Es decir, vamos a jugar también, ¿sí? No, no es un ejercicio academicista, no queremos ser grandes exégetas y ir palabra por palabra, no. Vamos a jugar, vamos a dejar que la Biblia nos mueva como pelotas de malabarismo y nosotros también a ella. ¿Con qué fin? De alimentar la esperanza, que es algo que nos importa en el tiempo actual, alimentar la esperanza en estos contextos que a veces son difíciles, la justicia y la bondad, ¿ya? Es decir, ojalá esperamos que estos encuentros nos hagan más buenos, nos hagan mejores personas, nos inviten a comprometernos con la justicia y la esperanza. En definitiva, es una perspectiva liberadora, ¿ya? Lo que estamos haciendo aquí no es otra cosa que aplicar los métodos de la teología latinoamericana a un texto bíblico, ¿sí? No vamos a aplicar el clásico método ver, juzgar, actuar, que podría haber sido también una elección, pero me interesaba una cosa más lúdica, más libre, más, eh, no sé, ¿no? Que podamos ir también dejando que el texto nos remueva para donde quiera. Entonces, antes de entrar a las claves de interpretación, vamos a leer el texto. Ya, siempre lo hacemos, así que las que tengan ahí su Biblia, en el lugar donde estén, en el país donde se encuentren, con el clima que nos toca, que podamos entonces abrir el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 4. ¿Ya? Vamos a volver aquí. Y yo lo voy leyendo, ¿no? Pero ojalá cada una de cada uno también lo vaya leyendo en silencio o si quieren en voz alta en su casa, como ustedes quieran. Sabiendo que hay diferentes versiones, diferentes traducciones, ¿ya? Entonces a veces pasa que, mi Biblia dice esto, la mía dice esto otro. No se preocupen, es parte del juego bíblico, ¿ya? Es parte del juego bíblico.
Le dice así: los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más discípulos y bautizaba más que Juan, si bien eran sus discípulos los que bautizaban, no él personalmente. Cuando Jesús lo supo, abandonó Judea y se dirigió de nuevo a Galilea. Tenía que atravesar Samaria. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Le responde la samaritana: ¿cómo? Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a conseguir agua viva? ¿Eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebían él, sus hijos y sus rebaños? Le contestó Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla. Le dice: ve, llama a tu marido y vuelve acá. Le contestó la mujer: no tengo marido. Le dice Jesús: tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 hombres, y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto. Le dice Jesús: créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Ustedes dan culto a lo que no conocen. Nosotros damos culto a lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, y ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que busca el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Le dice la mujer: sé que vendrá el Mesías, es decir, Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Muy bien, tremendo texto, ¿no? Tremendo texto. Y como los textos anteriores, muy conocido, ¿ah? Conocidísimo, casi que uno podría relatarlo de memoria, ¿no? Es un ícono. Yo me acuerdo en algún momento haber trabajado en una comunidad que se llama Jesús Agua Viva, muy hermosa comunidad. Y de hecho pintamos el ícono de Jesús y la samaritana y Jesús entregando agua viva. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy día yo les quiero presentar 4 claves de lectura o interpretación, ¿ya? Que vamos a ir comentándola para al final, las 4, terminar con una conversación abierta en base a una pregunta que también les traje hoy día para proponerles. Insisto que el texto tiene mucho, ¿ya? Aquí yo elegí 4 claves de lectura, pero podríamos haber elegido, no sé, es un texto riquísimo, está lleno de los diálogos, eh, mm, el sabor, los comentarios del evangelista, ¿no? Que va explicando, Jesús no bautizaba, chuta,
los samaritanos no se llevan con los judíos, la salvación viene de los judíos, etcétera, ¿no? Y está todo construido en torno a un diálogo, ¿ya? No olvidemos, no olvidemos que en general la Sagrada Escritura, uno podría decir, de alguna forma se escribe de atrás para adelante, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el evangelista quiere decir algo. Esto es lo que quiere decir. Eso lo tiene clarísimo y en base a eso construye un relato, ¿sí? Entonces uno podría decir, ¿qué es lo que quiere decir en este momento? Bueno, muchas cosas, pero me parece a mí que, por lo menos hasta donde leímos, la fundamental es que una, lo vamos a comentar en un ratito más, lo digo así nomás, lo menciono, una que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ¿no? Uno podría decir, Jesús entonces se desliga del templo de Jerusalén, se desliga de otros cultos para decir, bueno, el verdadero culto de adoración al Padre es en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Ya, y ahí hay una definición, ¿no? Después viene una al tiro, que es, esperamos al Mesías, al Cristo, y Jesús dice, bueno, soy yo. Ahí hay una revelación así inmediata. Pero puede decir, ahí hay un pequeño núcleo. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán Padre en espíritu y verdad. Bueno, y de ahí entonces se construye un relato para llegar ahí. ¿Cómo hacemos que se nos presente Jesús como tal? Bueno, a partir de esta figura, ¿no? Más literaria que histórica, ¿ya? Y como hemos visto en otros textos, porque hace rato que estamos con Juan, más teológica que histórica, ¿sí? No olvidemos, yo esto lo he dicho varias veces, que el Evangelio de Juan mayoritariamente es una gran reflexión teológica. Dicho de otro modo, es una gran experiencia espiritual decantada, decantada. Es decir, con tiempo, ¿no? Con mucho tiempo, con mucha reflexión, con mucha meditación, con mucha oración. Y entonces es un decantado, ¿no? Exprimido, a diferencia de los sinópticos. Entonces, bueno, primera clave de lectura. Siempre, pues, estamos en los gestos y las palabras. Entonces, me encanta a mí como ver, bueno, ¿cuál es el gesto acá? Acuérdense del lavado de los pies, acuérdense en la expulsión de los mercaderes del templo, gestos concretos, más performáticos, ¿se acuerdan? Yo les dije como una performance teatral, Jesús que invita a un escenario. Bueno, aquí yo diría más que un gesto, lo que hay es un encuentro, ¿no? No sabría llamar a estos gestos, sino un acto, ¿no? Un momento, una atmósfera concreta, que es la conversación. Esa es la atmósfera, una conversación entre Jesús y una mujer desconocida, que no nos dicen el nombre, no tiene nombre, ¿no? Y representa al parecer un pueblo, porque ella es samaritana. Bueno, entonces la primera clave de lectura, uno puede decir, es que Jesús, por un lado, sale de su territorio, ¿sí? Sale nos dice el texto, ¿cierto? No, sale, abandona Judea y se dirige a Galilea, ¿no? Abandona el lugar, la Judea, el lugar de los judíos, ¿no? Y entra en un territorio que después, bueno, también nos van a decir, toda la Galilea de los gentiles, ¿eh? En un territorio de otra religión, ¿no? Un territorio no propio, ¿no? Y nosotros sabemos, ustedes, las personas que han viajado o que han vivido en otros lugares, saben lo que significa entrar, no voy a decir ni siquiera habitar, porque Jesús no está habitando aquí, está de paso, entrar en un territorio que no es el nuestro. La fuerza de lo que significa cruzar fronteras. Y aquí me encanta la expresión del Papa Francisco, que no son solo fronteras geográficas, ¿cierto? Son fronteras también simbólicas, espirituales, religiosas, culturales. En este caso, no estoy tan seguro que sea lingüística, pero muchas veces hay fronteras lingüísticas. Entonces, lo que se nos está presentando acá es Jesús saliendo de sí, saliendo de su lugar de confort, diríamos hoy día. O como puse acá, saliendo de su cuerpo territorio, de su territorio cuerpo. Porque, insisto, cuando uno se mueve de fronteras simbólicas, culturales, espirituales, religiosas y geográficas, no solo cambia el suelo, ¿cierto? No solo cambia el suelo, no solo cruzo el río, me voy al campo, sino que también cruzo mis inseguridades,
¿no? Salgo de mi cuerpo, salgo de mi zona de confort que soy yo, con mi lengua, con mi Dios. Aquí hay un encuentro, ¿sí? Lo voy a decir en un segundo más, ¿ah? De dioses, ¿sí? Del Dios de Jesús que está conversando con el Dios de la Samaritana, que incluso se nos dice tiene otro lugar de culto, una raíz común, sin duda, ¿no? El padre sigue siendo Jacob, Abraham, Jacob, hay una línea, ¿no? Son abrahámicos, son un pueblo vecino, y probablemente la disputa entre samaritano y judío es de otra índole, ¿no? Es más política. Eh, entonces, eso es lo primero, ¿no? Primera clave de lectura, Jesús cruzando fronteras, Jesús saliendo de sí, como algo necesario, ¿no? Como algo necesario. Ahí cuando uno lee los comentadores, dicen que Jesús podría haber hecho otro camino, había otra forma de dar la vuelta, ¿no? Pero él insiste en entrar a Samaria. Es como si él buscara la frontera, buscara esa tierra foránea, la buscara, la deseara, ¿sí? Hoy día en que el ser migrante tiene en nuestra América Latina tan mala prensa, uno puede decir, Jesús aquí está queriendo ser migrante por un rato, ¿sí? Está queriendo vivir la experiencia de, del ser forastero. Bueno, eso es lo primero, muy simple, ¿sí? El texto nos dice geográficamente y después si vamos hilando más fino, espiritualmente, culturalmente, de género. Podemos decir que Jesús cruza una frontera de género, ¿sí? ¿En qué sentido? En que habla con una mujer, siendo el varón, ¿sí? Rompe también, rompe un diálogo que culturalmente no era tan bien visto. No solo, ¿cierto? La mujer samaritana le dice, ¿por qué tú me pides a mí si los judíos no hablan con los samaritanos? Primera capa. Segunda capa, los judíos varones menos hablan con mujeres samaritanas. ¿Se entiende? Entonces hay un segundo nivel de frontera, un segundo escalón. Bueno, primer punto. Jesús abriendo su territorio, saliendo de sí, ¿ya? A eso me refiero con el cuerpo, rompiendo sus seguridades culturales, religiosas, em, etcétera. Luego, segundo punto, lo que estamos viendo acá en este acto, ¿cierto? En este encuentro, no es solo un acto ético. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? No es como, em, como si Jesús fuera solo movido por la bondad. A eso me refiero con ético. ¿Eh? Voy a explicarlo mejor. Uno podría decir, es que Jesús era tan bueno que hablaba incluso con los desconocidos. ¿Ah? Jesús era tan bueno que hablaba incluso con los de otros pueblos. Jesús era tan bueno que hablaba incluso con los de otra religión. Ya, yo digo, sí, es evidente que algo de eso hay, pero no solo eso. Eso queda corto para este encuentro. Este no es un encuentro solamente ético, ¿ya? Si no me entienden, o acuérdense, vayan ahí quizás guardando preguntas, inquietudes, vamos a conversarlas todas. Lo que quiero decir es que aquí hay algo más profundo. De nuevo, ¿no? En estas divagaciones vamos sacando capas, vamos abriendo, abajo de la alfombra, ¿qué hay abajo de la alfombra? Abajo de la alfombra hay no solamente entonces un encuentro movido por la bondad de Jesús, sino también un acto espiritual. Esto es un encuentro espiritual. ¿Y para dónde apunta esto? Y ahí, bueno, lo tengo ahí en la lámina que lo estoy mostrando. Apunta a que Jesús constantemente, ¿ya? Se va dejando modelar o moldear o transformar. Es lo que llamamos el lenguaje creyente espiritual, la conversión. Es muy interesante esto porque a veces leemos que como si la conversión fuera una actitud personal, ¿no? Y de hecho a veces apelamos a eso como no sé, ¿no? Como si yo tuviera que rezar para convertirme y hacer cosas para convertirme a mí. Y aquí pasa uno puede decir, de la pregunta por el prójimo, ¿no? Jesús invierte las cosas. ¿Se acuerdan el texto? No sé si lo vamos a leer en alguna divagación, no quiero hacer un spoiler, como dicen, ¿ah? Pero
en el texto del prójimo, ¿cierto? De Jesús, del buen samaritano, mire, otro samaritano, le preguntan, ¿cierto? Parte con la pregunta, bueno, ¿quién es mi prójimo? Jesús cuenta el relato del samaritano, acuérdense, para responder a la pregunta, pero finalmente Jesús hace otra pregunta y dice, ¿quién se hizo prójimo? ¿Sí? ¿Lo ven? Es decir, ¿quién es mi prójimo? Es que no me importa tanto. Así, importa, pero a mí lo que me importa es quién se hizo. Es decir, tú, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu cambio? ¿Cuál va a ser tu transformación? Pero uno podría decir, en el camino espiritual de Jesús pasa lo mismo. ¿Sí? De hecho, Jesús, lo hermoso que tiene es que Jesús sí practica lo que predica. ¿No? ¿No? Entonces, Jesús sí se hace prójimo. No, no anda buscando prójimos, sino que él se mueve. Él sale de sí, él se encuentra con el otro, él se deja convertir. Miren la diferencia. Entonces no es cómo me convierto yo, cómo me dejo convertir por el otro. Ahí está la inversión. Y en este caso Jesús escoge a una mujer samaritana. ¿Sí? En otro momento una mujer pecadora, en otro momento la mujer hemorroísa. Es interesantísimo esta lectura. Seguro que hay una teología feminista que le ha sacado mucho más punta a lo que yo estoy diciendo. Es decir, son las mujeres las que cambian la vida espiritual del Señor. ¿Sí? Y son mujeres en general en situación de precariedad, ¿cierto? Hemorroísa, pecadora, extranjera, ¿no? Samaritana en este caso, que tiene el doble, no sé, esto lo quiero acentuar varias veces, tiene la doble significado su ser extranjera, que no es solo foránea, no habla con con los judíos, sino que no cree en Dios, no cree en el Dios de Israel. Entonces uno podría decir, Jesús se deja convertir por una persona de otra religión, no sé cómo llamarlo, ¿no? No quiero decir pagana, porque eso tiene una carga negativa, pero por alguien que no comulga con su credo, que no comulga con su credo. Muy impresionante. Y estamos hablando de Jesús de Nazaret, ¿sí? No estoy hablando de Pedro, ni Pablo, ni, ¿cierto? Ni San Francisco de Asís. Estoy hablando del Mesías, el Hijo, ¿no? El Verbo encarnado, que estando aquí en medio de su pueblo, sigue buscando formas de atravesar fronteras. Voy a terminar con el punto 2 y voy a decir qué tiene que ver esto con la hospitalidad, que es el tema de fondo, ¿no? Pero en el fondo, lo que está pasando acá es que Jesús se deja tocar, Jesús se deja empapar. Y para eso, y ahí está la actitud que es ética, pero también es espiritual, y de hecho, déjenme decirle que en el cristianismo esa diferencia es una diferencia pedagógica, ¿no? Ficticia. Lo espiritual es ético en la vida creyente, en la vida de fe, y lo ético es espiritual. ¿Ah? ¿A qué me refiero con esto? Es que dar de comer al hambriento es un acto espiritual. Por eso esa diferencia como entre virtudes, ¿cómo es? Em, a veces hacen esa diferencia, ¿no? Como, no me acuerdo en qué, bueno, por ahí lo leí o se escucha a veces en algunas pastorales, como virtudes espirituales, virtudes, no sé cómo llamarlas, ¿no? Sociales, qué sé yo. No, no existe esa diferencia, ¿no? Eh, Acoger al moribundo es un acto ético y espiritual. ¿Ah? Y uno podría decir, y lo que parece espiritual, no sé, participar de la vida sacramental, por decir algo, o de la vida de oración, para el cristiano es también un acto ético. ¿Se entiende? No, no, esta distinción es ficticia. Bueno, entonces eso es lo que pasa, ¿no? Jesús se deja tocar, se deja convertir, se deja cambiar. ¿Ah? Aprende, él aprende de la samaritana. ¿Sí? Y va en esta pedagogía muy jesuánica, va enseñando y aprendiendo, ¿no? Yo te daría agua viva. A ver, pero ¿de dónde el agua viva? ¿Ah? ¿Acaso tú eres más grande que Jacob? Bueno, es que no, yo tengo otra agua viva. ¿Te das cuenta? Es decir, la mujer lo está interpelando, le está diciendo, no te entiendo lo que me estás diciendo. Es que yo tengo un agua que, no, que te va a quitar la sed. Y la mujer sigue sin entender, ¿no? Le dice, dame esa agua para no seguir viniendo al pozo. Es que no es esa agua. Eh, y como no sabe responder Jesús en ese momento, la hace como
¿cómo decirlo? Como apela a su autoridad, ¿no? Profética. Entonces le tira así como una especie de adivinanza. Bueno, anda a buscar a tu marido. No, si no tengo. No, si yo sé que no tiene. Ah, ya lo sabía. Lo estoy probando. Es una pedagogía bien particular, de pregunta y respuesta, ¿no? Casi socrática, ¿no? Así de los antiguos filósofos. Pero en el fondo porque uno podría decir, ¿Jesús acaso la está tanteando, está jugando? No, están conversando y Jesús no tiene la respuesta de todo. Y tiene alguna respuesta. ¿Ah? Como por ejemplo, que Dios es espíritu, que los verdaderos adoradores tienen un culto particular y finalmente no podría decir que Él va descubriendo que su mesianismo cruza todas las fronteras. ¿Ya? Miren, para que vayamos conectando los temas. Entonces Jesús, ¿en qué sentido se convierte? En que la salvación no es solo para los judíos. Y el texto lo dice, ¿no? La salvación viene de los judíos, pero está hablando una samaritana. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Bueno, vamos a la hospitalidad, como uno de los núcleos, un poco, y el subtítulo que le quisimos poner a esta divagación, porque la hospitalidad es una virtud, si se quiere, ¿no? O una expresión espiritual que para el cristianismo está en su médula, ¿no? Está en su médula. Por eso yo le puse incluso es un requisito para la paz. Hoy día en tiempos de guerra, ¿ya? Y lamentablemente hablamos de esto mientras el pueblo palestino sufre, ¿cierto? Y hay un contexto de injusticia, de dolor terrible que nos tiene a todos escandalizados y conmovidos. En las propias tierras del maestro, bueno, no hay paz. Y no puede haber paz y no va a haber paz hasta que haya hospitalidad. ¿Qué quiere decir la hospitalidad? No solo en ese contexto del que estoy hablando, ¿no? Entre Israel y Palestina, etcétera, que perfectamente podría ser un encuentro entre Jesús y la samaritana, ¿sí? Sino en todos los lugares donde yo no me dejo tocar, donde yo no dejo entrar al extraño, al distinto, al foráneo, en la medida en que yo no se trata de abrir puertas, ¿ya? Por ejemplo, la iglesia de puertas abiertas del Papa Francisco puede ser muy bonita, puede ser una iglesia de puertas abiertas, pero no más que eso. Y va a ser una verdadera iglesia de puertas abiertas cuando yo deje entrar a los samaritanos. Y cuando yo los dejo entrar, me movieron el altar para el lado, las sillas para el otro lado, movieron las luces, cambiaron los horarios y empezó un cambio, empezó una revuelta, ¿no? O un diálogo, un diálogo entre distintos, ¿sí? Bueno, esa es la hospitalidad. Y el primer hospitalario, ¿no? O el gran hospitalario es Dios. Dios fue hospitalario al crear, porque dejó entrar en sí lo completamente distinto, que es la creación. ¿Se fijan? Esto es muy profundo, es decir, Dios para crear, para Dios para darle lugar, ¿ya? Por eso la hospitalidad siempre tiene que ver con el espacio, ¿ah? Y con el tiempo, obviamente, ¿no? Dios, para dejarle espacio y tiempo a lo que no era Dios, tuvo que hacerse hospitalario, dejarse él transformar. Tuvo que, incluso algunos ocupan una metáfora que es muy profunda, y esto viene del judaísmo primitivo, ¿ya? O de la mística, si se quiere. Y es que Dios se autolimita, Dios se contrae, Dios hace un útero en sí, ¿no? Un espacio vacío, para que emerja lo que no es Dios, que es la humanidad, que es el cosmos, ¿no? El espacio, el tiempo, las relaciones, etcétera. Entonces, el primer hospitalario es Dios. Dios se hace anfitrión, por decirlo así, ¿no? Para que nosotros nos hagamos huéspedes. Después hay un segundo momento hospitalario, de hospitalidad, que es la encarnación. ¿Y quién ahí hace de huésped y anfitrión? Es al revés, ¿no? Es decir, Dios se hace huésped. Primero Dios fue el anfitrión, ¿me siguen? Dios fue el anfitrión, él mismo abrió una morada en sí para crear. Existe la creación, estamos aquí reunidos nosotros, y después Dios dice, ahora yo quiero ser huésped.
ahora yo quiero entrar en esa tierra que no soy yo, que es mi creación, pero no soy yo. Y ahí viene el acto de la encarnación. Es decir, la encarnación en María, ¿cierto? De Jesús de Nazaret, es el, es el acto histórico de hospitalidad por antonomasia. Un segundo momento hospitalario del Dios de Jesús. ¿Ya? Y claro, conocemos la historia y sabemos que como huésped a Dios no le fue muy bien. ¿Sí? No le fue muy bien al Dios encarnado. Pero bueno, resucita y él decide quedarse en forma de Espíritu Santo, ¿no? Él decide finalmente habitar su propia creación. ¿Para qué? Para hacerla toda ella hospitalaria. Bueno, podemos jugar con la hospitalidad, podemos entenderla de diferentes puntos de vista. Lo que me interesa es que quede muy claro de que en el encuentro de Jesús con la samaritana es un encuentro de hospitalidades. Y Jesús es acogido, uno podría decir, en la morada de ella. Porque Jesús va a la casa de ella, va a su tierra, va a su lengua, va a su pozo. Y más encima le pide, dame de beber. ¿Te das cuenta? Cruza muchas fronteras. Entonces Jesús y la mujer lo acoge, ¿no? Lo acoge. La mujer es hospitalaria de Jesús antes que él. La mujer acoge a Jesús entonces en ese acto de hospitalidad y después Jesús la acoge a ella, ¿no? Diciéndole, ustedes están esperando al Mesías, soy yo, el Cristo con quien habla. Yo te acojo, ¿no? Y después, bueno, conocemos cómo sigue el texto, ¿no? Entonces, ¿qué me parece? Me parece que este texto, y no solo este texto, ¿no? Sino que la hospitalidad es una expresión, ¿ah? Es expresión de una ética del encuentro radical. Es decir, de la profundidad máxima del encuentro. ¿Cuál es la profundidad máxima? Y voy a decirlo en un minuto más. La profundidad máxima de los amantes, ¿no? Digamos, es la hospitalidad, es la acogida de sí, ¿no? Donde al mismo tiempo es la apertura de sí. El amor de hijo, el amor de madre, el amor de hermana, el amor de hermano, eh, el amor de amigos. La amistad es fruto de la hospitalidad. Que la hospitalidad está ahí, está presente. Sin hospitalidad, nuestros vínculos no son superficiales, y son temporales, son frágiles, se vuelan. ¿Sí? La hospitalidad es el cemento, no parece, ¿no? Es el pegamento. Bueno, y ese encuentro tiene efectos, ¿ya? Tiene efectos, tiene cambios, tiene conversiones, tiene transformaciones. Entonces la hospitalidad puede ser siempre leída como una nueva forma de ser, de sentir, de habitar, de creer. Nos podríamos nosotros hacer la pregunta de inmediato después de este texto. ¿Cómo siguió creyendo la samaritana después de ese encuentro de hospitalidad? ¿Ella creyó a partir de ahí en el Dios de Jesús? ¿Creyó en Jesús? ¿Cambió su vida eso? Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. No sabemos qué pasó. ¿Ya? Bueno, después creo que la hospitalidad también puede ser leída como manifestación del verdadero culto. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Es evidente que en el texto hay una, ¿cómo decirlo? El deseo, hay un deseo misionero, uno puede decir de alguna forma, ¿no? Hay un acto, es un encuentro misionero, un encuentro, no quiero decir de evangelización, no me gusta mucho esa palabra, pero de transmisión de un mensaje religioso. Eso hay, claramente, ¿no? Ustedes adoraban acá, nosotros adoramos allá. Bueno, ¿cómo se hace ahora, ¿no? ¿Cómo se hace ahora? Entonces, ese nuevo culto, ¿ah? Que es en espíritu, en verdad, y me parece que es maravilloso y es de las expresiones de San Juan más profundas, no es un invento, ¿ya? No es un invento de San Juan, sino que es consecuencia de la revelación. Es decir, hay una línea lógica de la nueva revelación de Dios en Jesucristo a un nuevo culto, uno puede decir, a un nuevo templo, a una nueva adoración, a una nueva ética, a una nueva alianza, a una nueva misión. ¿Se entiende? Es decir,
Eh, por eso, por eso no es posible que la adoración siga siendo la misma que antes, porque la revelación es otra. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, ¿no? Bueno, quiero que demos un paso, después podemos volver a esto, ¿no? Pero la hospitalidad me parece que es algo fascinante, eh, y hay que promoverla, hay que predicarla, ¿no? Porque vivimos en un mundo poco hospitalario, muy poco hospitalario, y con la fragilidad de las democracias y con lo que está pasando en el mundo político constantemente, nos damos cuenta que lo primero que se cierra es la hospitalidad, ¿no? Aquí no entra nadie, ustedes se van, esta es nuestra casa, esta es nuestra propiedad, estos son nuestros lugares, esta es nuestra lengua. Entonces, es el movimiento contrario a la hospitalidad. Nos vamos cerrando, ¿no? El número dos, ¿no? Del acto espiritual de Jesús que es moldeado por el otro, sin hospitalidad es imposible, ¿no? Lo que hay es una coraza, es una defensa corporativa, ¿sí? Y muchas veces podemos estar en esa sintonía, ¿no? Vamos a hacer un poquito de Inter, intertextualidad, ¿ya? Lo hemos hecho poco. Yo hoy día cité a Paul Buchon, me quedé un rato con él. Entonces, les voy a mostrar cómo se hace esta cuestión. Vamos a hacer intertextualidad jugando con el texto. Entonces, yo digo, a ver, ¿dónde se encuentran? ¿Por qué en un pozo? ¿Por qué en un pozo? ¿Por qué no cuidando a las ovejas? ¿Por qué no caminando? ¿Qué pasa en el pozo? Bueno, entonces voy a buscar otros pozos. Es el ejercicio intertextual. Voy a buscar otros pozos, no, uno no conoce tanto, no sabe tanto de la Biblia, entonces para eso va a leer el aparato histórico crítico, así se llaman las notas a pie de página, ¿ya? Entonces cuando usted tiene una Biblia gorda, así, está flaquita porque es un Nuevo Testamento, pero a veces uno tiene una Biblia así gigante, muy seria, ya yo tengo algunas por ahí, tienen un aparato crítico muy bueno, ¿ya? Entonces uno va a leer las notas a pie de página y de repente dice el pozo de Jacob. Este texto se parece mucho a otro pozo. Ver Génesis 24. Entonces, uno va a ver Génesis 24 y ¿qué se encuentra? Se encuentra con que Abraham está muy viejito, se está casi muriendo, entonces llama a su siervo, a uno de sus servidores más importantes, ¿ya? Y con más experiencia, que se llama Eliezer. Entonces le dice, servidor, yo ya estoy muy viejito, yo quiero que tú encuentres una pareja para mi hijo Isaac, ¿sí? Entonces le da unas instrucciones y lo manda, ¿no? Lo manda a buscar, lejos, ¿cierto? ¿Y qué hace el siervo? El servidor reza, porque está nervioso, entonces le reza a Dios y dice, Señor, al Dios de Abraham, ¿no? Señor, yo voy a llegar hasta un pozo, ¿ah? A buscar agua, y yo lo que quiero es que cuando llegue alguien a buscar agua, tú me indiques, tú me reveles si es que esa va a ser la persona que va a ser la esposa de Isaac. Házmelo saber, ¿ya? Entonces hay un encuentro entre el servidor de Abraham, Eliezer, y una joven que llega a buscar agua al pozo, Rebeca, ¿ya? Y tienen un diálogo, muy bonito, y pasa algo extraordinario, ¿ya? Cuando uno lo va a leer, y es que el servidor va con unos camellos, ¿ya? Lleva unos camellos, tiene hambre, y según los comentadores, Eliezer le pide un poquito de agua nomás. Dame un poquito de agua. Y Rebeca le da mucha agua, en abundancia. Y le dice, no solo te voy a dar agua a ti, también le voy a dar a todos tus camellos. Entonces, wow, ¿qué está pasando acá? Eliezer, servidor de Abraham, pide de beber, como Jesús, dame de beber. Y Rebeca le da una sobreabundancia de agua para él y sus camellos. Entonces me dio la sensación de que había una cierta asimetría, por eso le puse ahí, ¿no? El pozo como lugar de alianzas asimétricas. Yo voy a decir, ¿por qué alianza? Pero partamos con que son asimétricas. Es decir, pareciera que, y de nuevo, en el gesto de la hospitalidad, Eliezer es acogido por Rebeca, ¿no? En un acto de hospitalidad que le da de beber, ¿no? Se hace huésped de Rebeca. Y Rebeca, como buena anfitriona, no solo lo alimenta a él, sino también a sus camellos. Bueno.
¿Qué es lo que pasa después de esto? Es que efectivamente Rebeca se va a casar con Isaac, ¿ya? Y ellos se encontraron, no Isaac, sino el servidor, en el pozo. Y después este texto me dice, oye, pero mira, se parece mucho a otro, en Génesis 29. A ver, vamos a leer Génesis 29 y me encuentro con otro pozo y con otro texto. Este es un pozo en el campo, ¿ah? En donde también iban a comer animales. Los pozos siempre, imagínense, una vida bastante más desértica. El agua tiene un sentido fantástico, ¿no? El agua es vida, el agua es todo, el agua se cuida. Y no solo el agua para humanos, también el agua para los animales. De hecho, se hace la diferencia mucho en lugares donde hay poca agua entre aguas vivas, que son las aguas que corren, aguas corrientes, y las aguas muertas, que son las aguas estancadas, que no hacían bien, tampoco a los animales. Por eso después Jesús va a decir, yo te voy a dar un agua viva, no un agua estancada, ¿sí? No un agua muerta, un agua viva. Bueno, Jacob entonces va al pozo y se encuentra con quién? Con Raquel, con quien después también se van a casar. Y después este texto nos envía a otro texto, ¿ah? Que es el de Moisés y Seforá, que es un texto muy interesante porque Moisés también va a un pozo, ¿ah? A un pozo donde cerca vivían las hijas del sacerdote de Madián, y una de sus hijas es Seforá, ¿ya? Bueno, ahí Moisés tiene un encuentro no directamente con Seforá, sino con Madián. Después Moisés le va a decir, bueno, si tú quieres que yo me quede contigo trabajando en esta tierra extranjera, eh, ¿qué me da a cambio? ¿No? Le dice Moisés. Y Madián le dice, bueno, elige a mi hija, te doy a una de mis hijas para que te cases con ella. Bueno, ya, Seforá, que tienen un hijo. Miren esto, es muy interesante. Ahí lo puse abajo, ¿no? Un hijo, el hijo de Moisés con Seforá, se llama Gersón. Moisés le puso ese nombre. ¿Por qué? Porque él era forastero en tierras extrañas. Bueno, y finalmente tenemos a Jesús y la samaritana. Entonces, ¿cómo no hacer un paralelo, ¿no? Entre, por ejemplo, el servidor de Eliezer, Rebeca, Jacob, Raquel, Moisés, Seforá, Jesús y la samaritana. Bueno, Jesús no se casa con la samaritana, ¿ya? No sé por qué. Quizá en un mundo paralelo la historia termina así. Porque el resto de los personajes, todos en el pozo, hicieron una alianza esponsal. Entonces, en esta divagación, me surge decir que el pozo se transforma en un territorio de alianza entre el varón y la mujer y la futura familia y todo lo que conocemos. Todo sucede al borde del pozo. En el pozo se genera, ¿no? Una alianza esponsal entre el amante y la amada, el amor, ahí, jugando, ¿no? Bueno, habría que ver cómo leer esta clave esponsal a partir del texto de Jesús y la Samaritana. Ese paso no lo di, ¿ya? Lo podríamos dar después todos juntos en voz alta, no sé. ¿Qué tipo de alianza esponsal puede surgir entre el encuentro de Jesús con la Samaritana? No lo sé. Lo que sí sé es que sí es una alianza asimétrica. ¿En qué sentido asimétrica? Ya para que se entienda, y que lo que viene de Dios es sobreabundante siempre. ¿Ah? Entonces, hay una alianza asimétrica. Dame de beber. No es que yo te voy a dar otra agua, un agua viva o un agua para la vida eterna, un alimento para la vida eterna. Entonces, que no te importe la agua del pozo tanto como te debería importar esta agua asimétrica, sobreabundante, que soy yo mismo. ¿Sí? Entonces, se genera un cuadro súper interesante, ¿no? Entre la hospitalidad, el pozo, el agua y la relación No esponsal. no te Escuchando, interesa. estoy escuchando atentamente. No, pero a lo mejor no te interesa. Sí, te diría que no me interesa. Ahí se activó ahí un micrófono. Le interesa, nos interesa todo esto, ¿ya? El pozo funciona entonces como un territorio de hospitalidades, ¿sí? El pozo, voy a repetirlo,
funciona como un territorio de hospitalidades, ya sea de la hospitalidad esponsal, Ya son mayores. De ¿sí? la hacienda de Jacob, Raquel, Moisés, Seforá, ¿sí? Porque Eliezer tampoco se casó con Rebeca, ¿cierto? No, si fue Isaac. Entonces, un territorio de alianzas esponsales o un territorio de alianzas espirituales, ¿sí? Como son la de Jesús con la samaritana. De alguna forma somos todos y todas acogidas al borde del pozo, ¿sí? Y me interesa mucho que sea un pozo, me interesa que sea un pozo porque es un lugar, ¿no? Es un lugar demarcado, no es cualquier lugar, es un lugar donde está el agua, es un lugar donde la gente va asiduamente, es un lugar vital que tiene que ver con la vida de las personas, con su supervivencia, ¿sí? Bueno, ¿qué pregunta yo creo que nos podríamos hacer eh, después de un poco esta pequeña divagación sobre la hospitalidad y el pozo, ¿no? Como lugar de alianza esponsal, asimétrica, sobreabundante de Dios? Es cómo podríamos imaginar una iglesia de la hospitalidad radical, ¿sí? O para no decir iglesia, si quieren, de la pequeña iglesia, ¿no? En nuestras comunidades locales, nuestras familias, eh, para no solo pensarlo como uno, ¿ya? Yo no quiero que lo llevemos a uno, porque quiero evitar esa lectura personalista como lo evité con la conversión. ¿Se dan cuenta? No me interesa una conversión personalista, que no está mal, insisto, ¿no? Sí, es evidente que todos estamos llamados a la conversión, pero me preocupa más la conversión colectiva, ¿no? Me preocupa más la conversión corporativa, la conversión social, ¿no? O lo que Francisco dice, una conversión ecológica, ¿cierto? Cuando Francisco apunta a la conversión ecológica, no está hablando de que hay cada uno y cada una se lleve mejor con las plantas, los animales y se preocupe del medio ambiente. Eso no es la conversión ecológica. La conversión ecológica es una conversión humana hacia el entorno, hacia el medio ambiente. Uno podría decir, la conversión ecológica es transformarnos también nosotros en aguas vivas, no en aguas estancadas, ¿no? Y no el agua de la vida eterna, porque esa es de Jesús. Él es el manantial de vida eterna. Pero nosotros podemos ser aguas vivas, aguas que corren, aguas frescas para otros y para otras. Bueno, ¿cómo imaginar entonces una iglesia de la hospitalidad radical, total, de la apertura, ¿no? Esa apertura que desarma, que cuestiona. Después uno podría decir otra pregunta, ahí después, cuando conversemos, podemos conversar de otras cosas si quieren también, ¿ya? Pero las dejo planteadas para la reflexión personal, insisto, comunitaria, como ustedes quieran. ¿Qué hospitalidades asimétricas practicamos? Qué bonito, ¿no? Porque alguno y alguna de nosotras tiene relaciones hospitalarias asimétricas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir como en algunas relaciones, como Jesús y la samaritana, ¿no? Que, que a nosotros, que a nosotros se nos dé poco y nosotros demos mucho, por ejemplo. O al revés, relaciones en las que nosotros no tenemos nada, ¿no? Como esa frase de Pedro que es tan bonita, ¿no? No tengo nada, pero lo que tengo te lo doy. No tengo nada, ¿no? No tengo dinero, no tengo joya, no tengo riqueza, no tengo tierra, no tengo nada, pero lo que tengo te lo doy. Bueno, eso es una hospitalidad simétrica. ¿Qué es lo que te doy entonces? Bueno, lo que te puedo dar, la vida, mi tiempo, mi preocupación, mi amor, mi cariño, mi cuidado. ¿Sí? ¿Qué hospitalidades asimétricas tenemos? Tenemos relaciones de hospitalidad asimétrica. ¿Por qué me interesa la palabra asimétrica? ¿Ya? Y la quiero destacar porque la mera simetría puede ser una relación muy transaccional, ¿no? Yo te doy, tú me das. ¿Te das cuenta? Así como yo te doy, espero que tú me des. Yo te visito, tú me visitas. Em, yo te presto, tú me prestas. Estamos bien, pero estamos en una especie de simetría, ¿no? 2 más 2, 4, 4 más 2, siempre. Bueno, rompemos eso. Tenemos relaciones en que yo doy 1 y recibo 10, o yo doy 50 y no recibo, porque no me interesa recibir. Me interesa acoger, escuchar, practicar la hospitalidad.
Y finalmente uno podría decir, gran pregunta, ¿cuáles son y dónde están nuestros pozos? Miren, aquí 4 pozos diferentes. Aunque no estoy seguro si si al final el de Jacob es el mismo pozo, es el mismo pozo que el de Rebeca y el siervo, porque Raquel era pariente de Rebeca, ¿cierto? Entonces, no sé si es el mismo pozo y después Jesús y la samaritana van al pozo de Jacob. Probablemente en verdad no son 4 pozos, ¿no? Son 2. El pozo de Moisés y el pozo de Abraham, Isaac, Jacob, Jesús. Bonito, ¿no? La línea del patriarcado vinculada con el pozo. Y Moisés, que otra historia, ¿no? Tiene otro pozo. Bueno, ¿cuáles son nuestros pozos? ¿Sí? ¿Dónde vamos ahí a descansar? Porque tenemos sed, ¿cierto? Todos paran en el pozo porque tienen sed y pedimos de beber. ¿Dónde vamos a pedir? Oye, tengo sed, no tengo esperanza, ¿no? No tengo fuerza. Te necesito, dame de beber, ¿sí? Dame de beber. Muy bien, querida Re. Ahí la divagación 3 sobre la hospitalidad radical y la sed. Como tengo sed, voy a tomar un poco de té, ¿ya? Hermosa esta reflexión que nos has llevado como a divagar en todos estos aspectos y te lo agradecemos muchísimo porque nos abres la mente y el corazón. Y antes de pasar a las preguntas y a las reflexiones que hagan nuestros asistentes, vamos a parar la grabación para dejar paso a ello.